con una visualización del trabajo que tienen que hacer, sin que se contaminara políticamente. Luego, los proyectos, los programas que dejó Herrera Caldera tuvieron una continuidad y esos dos elementos, a mí me parece que hacen de Carlos Matuc un presidente municipal ordenado, que mantuvo la disciplina administrativa, que no se contaminó políticamente y que continuó los programas fundamentales prioritarios. Muy bien. Sí. Héctor, ¿cómo lo ves? Sí, no, efectivamente fue un lapso de gobierno que transcurrió, vamos a decir, con una relativa tranquilidad, que eso pues es ya un mérito, pero ahí pues había control en el ayuntamiento, o consenso, o control, o sencillamente se manejó una estabilidad política, una continuidad de la obra, que eso es muy importante. Probablemente haya sido la administración municipal combinado con lo de, desde 2007 se veía que el proyecto de Jorge Herrera Caldera era un proyecto más allá del trienio, por la envergadura de las obras, en agua potable, en servicios públicos municipales, importante la estación de transferencia, caminos rurales, la parte de la recuperación de espacios públicos, Agua Futura, los premios que se ganaron, Agua Futura, la parte de el deportivo Eloísa Chiquis Cavada, en fin, varias la certificación de sus toda la certificación en ISO 9001, 9001-2008 de todas las principales direcciones, o casi todas las direcciones del municipio. Realmente fue una gestión de resultados, fue una gestión resultadista, diríamos, en términos futboleros. Fueron muy resultadistas, hay logros, ahí están a la vista. Realmente, si se hace una comparación por ahí, hay una comparación, se habla de 3 veces más obra que hace 2 o 3 trienios, ¿no? Y en algunos casos es mucha la diferencia en términos de pavimentación, recuperación de espacios públicos. Yo diría, nada más, un pendiente, probablemente es la vialidad, tránsito y vialidad, y transporte, que ahí es donde entra también la CTM, ¿no? La CTM y la Alianza de Camiones. Necesita Durango vialidades y un sistema de transporte a la altura de una ciudad moderna, competitiva, como se ha venido dando. Muy bien. Víctor, ¿cómo viste tú la administración que termina? Mira, yo veo 2 grandes momentos de la administración municipal. Una, la que ya señala Carriedo y Jesús Nevares, un trabajo que le dio continuidad y que se refleja y que es indiscutible. La obra pública, las grandes obras de infraestructura que le dan valor agregado a una ciudad dentro del ámbito internacional, incluso tenemos agua, tenemos electricidad, se recicla la basura. Yo veo esas grandes obras, más la introducción de drenaje a amplios sectores marginados de la población. La planta de tratamiento. La planta de tratamiento. Pero sobre todo 20 colonias populares que se incorporan. Claro. Que se incorporan con agua y drenaje, que es algo, tú como alcalde lo sabes que es importante. Es de las pocas ciudades que tiene al 100% el tratamiento de sus aguas residuales. Por ejemplo, ¿no? Ya ahorita se incorpora ese tipo de cosas. Esos son los grandes momentos importantes que vive la ciudad, pero también hay otros que están en una agenda de asignaturas pendientes, ingeniero, no sé. Bueno, entre los avances que yo veo de manera política y que no se le desbordó fue el acotamiento a las organizaciones sociales. Se había iniciado en la administración de Jorge Herrera Delgado y se continúa, se acota a las organizaciones sociales, se les reduce su presupuesto, el clientelismo yo siento que va a la baja en ese sentido. Hablábamos de 60 millones de pesos, de 40 millones de pesos, 45 millones de pesos en tiempos de José Ispuro Torres dedicados a las organizaciones sociales. Así se gobernaba, así se garantizaba la gobernabilidad en la ciudad. Hoy la gobernabilidad nos cuesta a los duranguenses cerca de 4 millones de pesos. O sea, eso es muy importante, porque a cambio de eso se tiene que instrumentar el diálogo, las mesas de negociaciones con las organizaciones. Tú sabes que la ciudad es una de las ciudades más conflictivas del país. Hay movimientos y movimientos y movimientos. Se logró acotar en los 3 años. Sin embargo, yo siento que en planeación democrática hubo un estancamiento. Aquí no solamente se trata de hacer obra, sino de tomar en cuenta los territorios de la oposición, y en los territorios de la oposición hubo poca obra.
Yo creo que fue un partido que privilegió la obra para su partido. Hubo una deuda pública de más de 300 millones de pesos que hasta ahorita no se sabe bien a bien en qué se invirtieron, en qué se fueron canalizados. Hubo un estancamiento en transparencia. Lo que se aumentó con Jorge Herrera Delgado, que abrió y que descobijó a muchos líderes seccionales, aquí se cerró, se volvió otra vez a la poca transparencia, y en seguridad yo siento que desaparecimos como autoridad municipal. La situación nos ha rebasado en aras de los secuestros, de levantones, pero los robos hormiga, los robos a casa habitación, los robos a mano armada, las acciones preventivas prácticamente están olvidadas en el municipio de La Paz. Ahorita que comentas la deuda pública del municipio, que son 363 millones, y la agarró en 100 millones de pesos. Ayer comentaba con funcionarios de la administración y que me explicaban, obviamente con mucha lógica, que además de ser una deuda manejable, que si no se hacían eso, se perdían programas de mezclas de recursos. Esto quiere decir que este dinero que se pidió prestado y que se supone es manejable y que tiene la capacidad financiera el municipio para pagar, originó que cada año se invirtieran 1,000 millones de pesos en obra durante los 3 años. O sea, estás hablando de 3,000 millones por la mezcla de recursos que les permitió tener. Si no tiene ese dinero, se iban dinero federal. Esa es una duda que yo también tenía. Nada más ¿no? que aquí tú lo sabes, que cuando hoy los paradigmas de los grandes gobiernos y de los pequeños gobiernos es la transparencia. Sí, habrá que haberles explicado. Sí, entonces, a mí me puedes decir, es que esto se convirtió en 3,000 millones de pesos. Habrá que decir en dónde está. Entonces, nada más, esto es comunicación política y esto es transparencia. Entonces, explíqueme a mí como ciudadano, esos 360 millones de pesos, cómo los convirtieron, pero enséñemelos realmente. Hasta ahorita es el gran problema de la administración, la transparencia. Y otra duda que yo tenía es justamente Agua Futura. Agua Futura se supone que es para 50 años, es una planta potabilizadora cuyo elemento fundamental pues, es el agua, ¿no? Pero resulta que para tener el agua disponible, obviamente se tenía como fuente de abastecimiento la presa Guadalupe Victoria, pero está concesionada por 20 años, o sea, no pueden agarrar una gota. Es decir, ya está concesionada para riego. Entonces aquí lo que tienen que hacer, que creo que no lo ha hecho la Comisión Estatal de Agua de Calderón, es negociar con los que tienen esa concesión para que les den una parte de esa agua para la futura planta y revertirles agua tratada para sus... No se ha hecho nada. Otra fuente de abastecimiento... Esa es otra asignatura pendiente. Técnicamente yo conozco la fuente de abastecimiento de la presa Santiago Vallacora. Resulta que hay un problema, le subieron la cortina, efectivamente, pero para traerla a la ciudad está en contrapendiente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que está más abajo la presa a la altura de la ciudad, y eso provocaría altos costos de operación porque habría que hacer plantas de rebombeo. Y eso no se ha dicho. Y lo conoce, además, aquí lo triste es que lo conoce la Comisión Estatal del Agua y que no lo dio Miguel Calderón. Y otra opción que están buscando es hacer una tercera presa, pero resulta que hay una cosa que acaba de salir reciente. La Comisión Nacional del Agua no va a permitir mayores inversiones si no demuestras que el agua que tienes en este momento la estás usando eficientemente. Y en Durango, como en muchas partes de las ciudades, desperdiciamos el 45% de lo que producimos. Entonces no puedes invertirle más dinero para tener más agua, para derrochar más agua. Pero hay un elemento importante. Cuando tenemos agua suficiente, ¿no? Hay un elemento importante. ¿Por qué el municipio de la capital vota en contra del PRI en este proceso electoral, a pesar de las grandes obras en la ciudad? Estamos hablando de Agua Futura, estamos hablando de que tiene electricidad, estamos hablando de embellecimiento de la ciudad. Porque esas grandes obras no se reflejan en el bolsillo y en el bienestar de la sociedad. Agua Futura no se ha traducido en mayor servicio de agua en las colonias. No se ha traducido. El problema de aguas persiste en la capital y afecta a miles de familias en la capital todavía. Entonces, el municipio está hablando por un lado de Agua Futura, de grandes proyectos, pero vamos a las colonias y en las colonias siguen sufriendo de abasto de agua. Entonces, oye, ¿por qué calificaron tan mal? ¿Por qué la oposición ganó 2 distritos de la capital? ¿Por qué el alcalde no? ¿Por qué el gobernador no ganó en la capital? Hay muchos elementos, ¿sí?, que son muy cercanos al ciudadano común y decente, ¿sí?, que sigue sufriendo.
y que no se refleja en la obra magna que se presume a nivel mundial incluso. Bueno, lo que sí es que la infraestructura que se ha dejado es a largo Pero plazo. el ciudadano asalariado no la comprende, ingeniero. Bueno, lo que pasa es que históricamente el PRI en las gobernaturas habrá que analizar, perdió en Pierde la Durango capital. desde Silerio, perdió Con Ramírez Guerrero Gamero Mier, también. perdió Ramírez Gamero, ganó Ramírez Gamero Ismael. perdió con Elizondo. Pero Ismael, en este sexenio, obras sin precedentes. sí, sí, sí. ¿Y, Así y- es. y cómo no le cambias el switch a la ciudadanía? Centro histórico, ¿verdad? Centro Fabuloso. histórico. También con Ramírez Gamero venían de una muy buena racha de obras sin precedentes por parte de Armando del Castillo Franco. Y sin Pero yo embargo, creo que en general la obra de Carlos Matú es buena, ¿no? Es buena, ¿no? Yo también, yo creo que Es fue buena, de buena y continuidad, sobre sí. todo Y los retos muy fuertes. y él como Equilibrado. persona, ¿verdad? Equilibrado. Resultó con buena calificación a pesar de que no es su origen, no era eminentemente se ve político. equilibrado y sensato. Es- Muy frío, Bueno, serio, pero Brinca la tablita para el próximo. Es interesante sexenio, cómo ¿no? los dos empresarios que ha habido, Pérez Gavilán y Matuk, han hecho buen trabajo, Buen y, trabajo. y en corto tiempo han tenido un contacto social importante. aquí nos preguntan, una persona que se está viendo, dice, ¿nunca ha tenido un periodo establecido un líder sindical? O sea, Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? y no puedes sería, estar- A mí me parece no dice- que Ramírez Gamero se metió en un y autogol. no sería saludable para estos organismos que hubiera más rotación de líderes. Bueno, pues es una... Claro. ¿Qué es eso? Ahorita que hablaban de esa necesidad, yo digo, oye, a ver, Javier Covarrubias, a ver, Cánfer, a ver, los dirigentes de los areneros, el mismo Ramírez Gamero, o sea, ¿cuánto tiempo tienen en el puesto? O sea, eso afecta porque no dejan que crezcan, no dejan que se expandan las organizaciones, hay un tapón ahí natural. Entonces, no es posible que Hay reelección. no es posible que esté exigiendo una revisión cuando no se atreve a revisar su sector. Exacto. Y si nos vamos a la CNC, es lo mismo. Yo creo que donde ha habido más Aunque en la rotación CNC de sí hay líderes rotación, es sí, la CNOP, CNC. y la CNOP yo siento que es un Y CNC sector también. vigente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero CNC hay que ver sus liderazgos realmente. Si todo va... Pero por lo menos se renueva, ¿no? Ah, Sí se bueno, renueva. al menos se renueva. Pero CTM no. Bueno, Y pues, tú sentiste en carne propia Sí. la fuerza de la CTM. Oye, ahí está la pregunta contestada, ¿no? Así es. Entonces, hay un- Debe de haber renovación y no la renovación que signifique la permanencia de las familias, porque luego los viejos le dejan a los jóvenes, pero de su propia familia, y no es un cambio. Y es que el cambio de los sindicatos Sí, es es un desde cambio. adentro de los sindicatos. Y yo creo Legalmente que se tiene que Ramírez hacer Gamero, desde yo no estoy de adentro. acuerdo en que hayan fallado los dirigentes. Lo que falló, lo que falló fue el control de los dirigentes con sus bases. Las bases ya no están acatando las disposiciones de los dirigentes de muchos años, pues. Ya no tienen el peso, La autoridad moral. la para autoridad. Sí, bueno, yo no quería decirlo, pero Sí, y efectivamente sí se requiere un la poco más de autoridad visión moral. también, digamos, empresarial, porque hay que modernizar el transporte, hay que ponerle un Esa poco es más otra de asignatura pendiente de técnica. este gobierno. No puedes presumir una ciudad moderna, ingeniero, con un transporte de tercera, de cuarta. Setemista. Es como traer un traje y traer sucios los zapatos, ¿no? Y esa parte, pues digo, si van a seguir siendo concesionarios del transporte, sí tienen que modernizar sus prácticas, tienen que modernizar pues su ingeniería financiera, no sé, para que les dé rutas más largas. Ese es un aspecto que afecta mucho a las personas. Por ejemplo, hay estudiantes que toman 3 autobuses para llegar a su... Y a veces no tienen para 3 autobuses para poder ir a mí me ha pasado en algunas, concretamente en la Universidad Tecnológica, nueva universidad que estaba operando acá en el Centro Universitario Promedac. De repente había estudiantes que faltan porque desde donde vienen son 3 camiones y a veces no tienen ni para los pasajes. Estamos modernizando la ciudad, los sistemas de traslado. ¿no? Están quedando rabones, pues, los sistemas de... Es que supuestamente hay planeación. Podía haber pero me Metrobús. dice, oye, vamos a hacer vías amplias para que los del sur puedan venir al noroeste o al noreste donde están las nuevas universidades. No hay sistema, entonces No hay un se sistema de reduce la transporte educación colectivo. a gente que tenga autotransporte, ¿no? Y entonces ahí hay una discriminación. Yo creo que ya está Afecta difícil, mucho la ¿no? economía Es difícil. de las familias. Claro, de y los bajos tiempos, ingresos. ¿no? El tiempo. Sí. Bueno, hay un tema también que se vino dando esta semana, que es la reunión nacional de procuradores.
y presidente de los tribunales, ¿no? Superiores de Justicia, Sí, muy que buena. se volvió un verdadero búnker